¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. Hoy estamos con un tema más en Dios nos dice. Veámoslos, ya que este canal les será de mucha bendición para ti y toda tu familia. Y no te olvides darle un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando suba un video. ¡Comencemos! Hoy toca hablar de la tercera trompeta de Apocalipsis. Veamos. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que Dios nos ha dado cosas preciosas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que cuidar esos regalos? El agua, tan vital para nuestra supervivencia, también es un regalo de Dios. En verdad, hay mucha agua en los ríos, mares, océanos, lagunas, etc. Pero no por eso debemos malgastar este líquido tan precioso, y mucho menos contaminarlo, porque sin agua no habría vida. No vivirían los animales, las plantas, ni nosotros. Pero la Biblia nos enseña mucho más que eso. Dios creó diferentes tipos de agua. Una es salada, que es del mar. Allí viven animales y plantas acuáticas, etc. Otra es agua dulce, como ríos, fuentes, valles estrechos, de lluvia que corren agua cristalinas en piedras rocosas, que es la que consumimos en casa diariamente. Sin agua dulce no podríamos vivir. Con esta agua viven los animales terrestres y las plantas que dan alimentos. Entonces vemos que es muy importante que debemos de cuidar los ríos. Por eso debemos nosotros de estar agradecidos y dar gracias a Dios por este gran regalo que nos da, como agua pura y fresca para nuestra vida y salud. Porque para Dios el agua de los ríos, de los manantiales, los arroyos, significa mucho, tanto así que lo llama la fuente de agua de la vida. Veamos qué nos dice en Isaías, capítulo 49, versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y en Isaías capítulo 12, versículo 3 dice, sacarán con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 9 dice, con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Y en Salmos capítulo 1, versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y así hay muchos versículos más. Vemos que para Dios su palabra y obediencia representa la corriente de agua de los manantiales, los arroyos y la fuente de agua de la vida y la salvación. Porque es pura, cristalina, como Dios lo quiere tener. Todo lo contrario a lo opuesto. Veamos qué nos dice en Proverbios, capítulo 25, versículo 26. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el hombre malvado. Cuando el justo cae, ya sea por caer en calamidad y la angustia por medio del impío, a través de su malicia y astucia, y que ve y se burla y festeja. Así son para ellos, el agua es fuentes turbias y manantiales corrompidas. Y veamos también qué nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, y dice, estos individuos son tan inservibles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Vemos que para Dios
que la gente que no sigue su camino son como manantiales secos. Veamos qué nos dice en Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Y dice: a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Y acá está donde queríamos llegar. Vemos que hay dos clases de agua, dulce y amarga. Y como ya hemos visto, el agua pura y dulce refleja la palabra de Dios y la vida y la salvación. Y el agua amarga es para los impíos, como hemos visto en los versículos anteriores. Pero ahora Dios mandará una gran estrella a los ríos y sobre los manantiales de agua en esta tercera trompeta. Veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. No es una estrella que cae. La estrella tiene el tamaño promedio del Sol. Nuestro Sol es apenas una estrella promedio entre las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, imagínate nomás que caiga una estrella promedio de la Vía Láctea a la Tierra. ¿Qué pasaría? Entonces, estamos hablando de un asteroide. Y cuando dice como una antorcha, es por la fuerza que cae, se forma esa cola de fuego. Pero nos dice que va a caer a los ríos y a las fuentes de agua. ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Y por qué decimos esto? Porque Dios ya lo había dicho. Veamos qué nos dice en Levítico capítulo 26, versículos del 14 al 16. Y dice: sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán. Vemos que Dios nos hará ver estas clases de sucesos por rechazar y no obedecer sus mandatos, y por pensar solo en ti, por el hecho de tener dinero y hacer lo que tú quieras con él, y no pensar en tus hermanos. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos que a lo largo de los años los ríos han sido bombardeados por grandes fábricas de brea, de plásticos, aluminios, tintes, aceites, etc. A pesar que saben que estas aguas nos proporcionan agua potable, el riego para nuestras agriculturas, nuestra fuente alimentaria y de los animales. Pero eso no le importa al hombre. Y así, poniendo sus conductos de fuga a los ríos y echando todos sus desechos tóxicos y químicos de sus fábricas y matando gran cantidad de peces y aves que solo bajan a tomar de las aguas. Al hombre no le importa ya nada, ya que solo piensan en generar solo más dinero. Vemos que la contaminación de los ríos es uno de los mayores problemas ambientales ocasionados por el hombre.
Vemos también que botan en camiones gran cantidad de basura, también sin importarle nada las consecuencias que pueden venir. El hombre se ha convertido en el destructor de todo lo que Dios nos ha dado de regalo, sabiendo que es para nuestra vida, pero el hombre se ha encargado de destruirlo todo, que al final esto tiene consecuencias desastrosas para la fauna y la flora acuáticas e inmediatamente después para los seres humanos. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. Y dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, o sea, amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, el ajenjo es la planta más amarga que se conoce. Se le llama ajenjo macho o ajenjo mayor. Y es un remedio muy amargo. Desde la antigüedad lo usaban para espantar mosquitos, porque la misma amargura no permitía a los mosquitos acercarse. Incluso cuando se escribía en la Edad Media, los libros antiguos mezclaban ajenjo en la tinta para que los ratones no se comieran los libros. Hoy en día se usa el ajenjo en infusiones para la mala digestión. Incluso las personas débiles son fortalecidas y expulsan las toxinas. O sea, a pesar que es amargo, es útil. Incluso para los niños chiquitos, las mujeres aprendieron a que una cantidad pequeñita de ajenjo en infantes puede ayudarles a quitar esos famosos empachos. El ajenjo es pariente de nuestros estafiates. Artemisia absinthium, los estafiates mexicanos, Artemisia mexicana. Ambos son muy amargos, altamente amargos, y son utilizados de la misma manera. Otra de las propiedades maravillosas que tiene el ajenjo es que es un antiparasitario. Prácticamente elimina todas las lombrices y algunos protozoarios que pueden estar infectando nuestro tracto digestivo. Estudios recientes han demostrado que las infusiones de ajenjo pueden ayudar también en enfermedades autoinmunes del aparato digestivo como el CUSI o el Crohn, que son enfermedades literalmente nuevas debido precisamente a esta agroindustria moderna que está desarrollando alimentos o productos que parecen alimentos y que están generando problemas de la salud. El ajenjo, el hinojo, dos plantas digestivas muy utilizadas en la medicina tradicional. Una dulce, deliciosa, otra amarga, que estimula las secreciones biliares, que estimula la secreción de bilis por el hígado y que también puede ser utilizada para abrir el apetito o simplemente como una limpieza hepática o una limpieza de parásitos intestinales. Otras dos maravillosas aliados de nuestra salud. Veamos por qué Dios escogió la estrella o ese asteroide. Veamos qué nos dice en Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 y 19. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones. No sea que haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea, para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen la advertencia de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Esto fue la primera vez que aparece esta palabra ajenjo en la Biblia. El Señor dice en esta palabra que es el pecado del hombre
la raíz que produce el ajenjo, o sea, la amargura. El ajenjo es la planta más amarga que se conoce. Dios utiliza esta planta para simbolizar lo que produce el pecado del hombre. Cuando hay idolatría, cuando se sirve a otras cosas y no al Señor. Cuando el hombre insiste en pecar pensando que le va a ir bien a pesar que Dios ya dio advertencias. Dios dice que esa es una raíz que produce ajenjo y también amargura entre los hombres. Esta misma raíz lo utilizó Lucas en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Veamos qué dice. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El no estar bien con Dios es la causa de la amargura del ajenjo, pero esa amargura no se queda en la persona. La persona que está amargada vomita su amargura y contamina a los que le tocan. Si la persona está con una molestia, se convierte en la molestia del 5. Y la de 5 se convierte en la molestia de 20. Y va creciendo porque la amargura contamina. Pero veamos también qué nos dice Salomón. Pero aquí ya el ajenjo aparece en las relaciones interpersonales indebidas. Veamos qué nos dice en Proverbios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el ajenjo. O sea, resulta ser tan amarga como el veneno. O sea, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Veamos también en Amos, capítulo 5, versículo 7. Y dice, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Aquí aparece la palabra ajenjo en relación a la amargura que provoca la injusticia cuando no se le da a cada cual lo que corresponde, cuando hay egoísmo, cuando hay intereses privados que tuercen la justicia. Eso produce ajenjo. Veamos qué nos dice Amos capítulo 6, versículo 12. Miren cómo dice Dios. ¿Pueden correr los caballos sobre rocas grandes? ¿Se puede usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en ajenjo, o sea, en amargura. La primera pregunta dice, ¿correrán los caballos por las peñas? Por supuesto que no. Los caballos tienen que andar por el camino. Y la siguiente pregunta dice, ¿ararán o ararlas, o sea, la tierra, en ella los bueyes, o sea, los toros? ¿Lo van a hacer en las piedras? Por supuesto que no. Los toros o bueyes aran la tierra donde no hay piedra para la cosecha. Ellos no aran donde hay mucha piedra. Cada cosa tiene su lugar. El caballo tiene donde correr. Los bueyes tienen donde arar. Si no se hacen las cosas como debe ser, entonces quiere decir que hay injusticia. Por eso es que dice, así de necios son ustedes, porque habéis convertido. Quiere decir que cuando no se hace justicia, es como hacer arar al buey en la piedra o hacer cabalgar al caballo donde no hay camino.
Así es como Dios lo considera. Eso provoca ajenjo, o sea, amargura. Solamente miremos hoy en la actualidad cuando alguien no hace justicia con nosotros. Veamos. ¿Qué pasa, hija? Ya estoy aquí. ¿Qué? Que ha venido el cantante. Ah, hola. ¿Qué pasa? Hola, ¿tú quién eres? Los hermanos de Santa Cruz. Hola, dame un beso, hijo. Pero bueno, tu padre es el que vienes tú esta noche, ¿no? No, soy yo. ¿Cómo? No, anda ya. Que sí, soy yo. Tú estarás aprendiendo, pero ¿qué me vas a contar? No, soy yo. Que si tú quieres cantar, cuando tu padre termine, yo te dejo, no tengo problema, pero esta noche tenemos un homenaje a Caracol y tú no puedes cantar. Esta pareja se queda muy pendiente de lo que está pasando. ¿Hay algún problema? Hombre, pues claro que hay un problema, que yo he contratado a Manuel de Santa Cruz, que yo creí que era tu padre, no tú. Esta señora no aguanta y cuando ve que la encargada pone en duda que el cantaor que ha contratado sea Manolo, la señora salta. Pero si es él, Manuel de Santa Cruz soy yo, el que tiene por delante. Pero tú no eres un profesional, ¿no? Sí, yo tengo un disco grabado. ¿Que tú eres un disco grabado? Sí. Perdona, No, escúchame un momento. no. Si es Manuel Santa Cruz, es Manuel Santa Cruz. ¿Cómo? ¿Perdona? Que si el hermano de Santa Cruz, es Manuel Santa Cruz. ¿Por qué no Que puede ser un sí, profesor? pero que yo creí que era su padre, no él. Pero si te está diciendo No, que soy es él. yo. Ya, pero es que contratar un síndrome de Down sin ¿Y? yo ¿Y qué saberlo. pasa? ¿Cómo me voy a arriesgar yo a que cante en un homenaje a Manolo Caracol? Pero tú la escuchas él cantar. Entonces, ¿cómo puedes opinar así? Ni quiero tampoco. ¿Pero por qué? Pero No, es que no lleva antes de razón. escucharlo... No lleva razón. ¿Vosotros habéis visto muchos Down A cantadores? mí me da igual lo que tú Pregunto. me digas, tía, pero que si el chapa canta bien, ¿por qué no va a cantar? Porque lo digo yo porque es mi local. No, mira, Chime, estando tomando, nos vamos. La señora está muy emocionada, se siente impotente ante la actitud de la encargada, no sabe cómo ayudar a Manolo. Este muchacho ha venido aquí, yo creo que a por una oportunidad, que yo entiendo, pero yo soy la encargada. pero tú aquí Yo ya has no soy contratado. una ONG, Vale, señora. Vale, ya está. Lo que tú digas. Yo estoy encargada de algo profesional y este muchacho no es profesional. Pero tú no, me has dicho no. que tú no has dicho que has contratado a Manolo Santa Cruz. Yo no sé a quién coño has dicho. Sí, claro, porque tenemos buena referencia. ¿Y si es él? Pero que es síndrome de Down. ¿Y qué? Hija, ¿y qué? ¿Que es el síndrome de Down? Pero que es Mira, a la retrasado, mierda, vamos. tía, que me ves. ¿Verdad que nos amarga la vida? Igualmente nosotros amargamos la vida a otros cuando no hacemos justicia. Entonces, el hombre es el que produce amargura delante de Dios. Veamos que Dios promete que juzgaría con ajenjo. Veamos qué nos dice en Oseas, capítulo 10, versículo 4. Y dice: han hablado palabras jurando en vano al hacer pactos. Este juramento en vano es en contra de Dios y es un engaño a los hombres. Aquí hay pecado contra Dios y hay pecado contra los hombres. Y dice, por tanto, ¿por qué Dios va a permitir esta tercera trompeta? ¿Por qué va a caer este asteroide? Acá dice por qué. El juicio florecerá. Cuando dice florecerá como ajenjo en los surcos, la palabra surcos es zanja del campo. O así también, como para poder entender, dice: así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. Entonces vemos que dice: el juicio florecerá o brota. Quiere decir que la trompeta no es todavía la consumación, es apenas el comienzo, el inicio. ¿Por qué? Porque los hombres han jurado en vano, por lo tanto el juicio florecerá o brotará como ajenjo en el campo de un agricultor. Pero ahora veamos qué nos dice Jeremías en el capítulo 9, versículo del 13 al 15. Y dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según
les enseñaron sus padres. Por tanto, ahí están las razones de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Vemos que Dios dará de comer ajenjo a quienes no obedecieron y abandonaron su ley. Y además dice que les dará a beber aguas de hiel. ¿Pero qué es el hiel? El hiel es un líquido producido por el hígado, que es de color amarillo verdoso y de sabor amargo, llamado bilis. Pero veamos también en Jeremías, capítulo 23, versículo 15. Y dice: por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Aquí vemos que los falsos profetas cometen injusticia y hacen sufrir al que es inocente y justifican al que es culpable. Porque en vez de hablar la palabra de Dios, hablan lo que se les ocurre a sus propios corazones y se lo señalan a Dios. Por eso viene ajenjo. El ajenjo es la injusticia del hombre contra Dios y en sus relaciones interpersonales. Esa es la raíz de toda la amargura. O sea, el remedio para el ajenjo de los hombres es el ajenjo que cae desde el cielo. Es un remedio amargo. Pero volvamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Y dice: y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dios ya había prometido que su juicio afectaría a los ríos. También vimos que en la primera trompeta, cuando se habló del granizo, ya Dios lo había prometido. En la segunda trompeta, cuando se habló sobre convertir las aguas en sangre y juzgar a los peces del mar, ya lo había prometido. Y aquí, en la tercera trompeta, que también es un juicio sobre los ríos. Pero veamos qué nos dice Habacuc. Todo Habacuc habla de la venida de Jesús y es profético. Veamos qué nos dice en Habacuc, capítulo 3, versículo del 3 al 8. Y dice: Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y ahí está, en el versículo 8, cuando dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Y vuelve a repetir: contra los ríos te airaste. ¿Dónde se airó? En los ríos. Vemos que la primera es la tercera trompeta, donde dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Y la segunda es la tercera copa, donde dice: contra los ríos te airaste. En la tercera trompeta y en la tercera copa, el juicio de Dios es tocando los ríos, y acá lo dice claramente: te airaste, Jehová, contra los ríos. O sea que Habacuc vio el juicio de Dios sobre los ríos, pero no solamente vio el de las trompetas, sino también el de las copas, cuando dice: contra los ríos te airaste, que es la tercera copa, que es la consumación, o sea, el total.
Pero inicia primero con la tercera trompeta, porque esta es solamente una tercera parte de los ríos. Podemos pensar que pueden ser una lluvia de meteoritos, que pueden caer por acá, otros por allá, en varios de los ríos del mundo. Pero aquí no habla de meteoritos, sino de una gran estrella o asteroide, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Y esto puede ser en el sur de América, ya que tiene dos grandes cuencas, o sea, donde cuyas aguas fluyen, todas hacia un mismo río, lago o mar. El río Amazonas y el río de la Plata, que aquí es llamado Pantanal Mato-Gressenses, y en la Chapada Dos Parecis. Allí es donde se separan las dos cuencas. Los ríos van hacia la cuenca del Amazonas y los ríos bajan hacia la cuenca del río de la Plata. Y está en la parte de Suramérica y es la tercera parte de los ríos de la Tierra. Esto no sucede con Asia, ni con Europa, ni con África, ni con la Antártida. Esto sucede con América del Sur. Entonces dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Entonces, si cae esa estrella o asteroide de ajenjo aquí en el Pantanal y la Chapada, todos los ríos que salen de allí salen contaminados y van contaminando los ríos. ¿Y a dónde llegan? Veamos, el río Guapote contamina el río Mamore. El río Mamore contamina el río Madeiras. El río Madeiras contamina el Amazonas. Y lo mismo hace el río Paraguay, contamina el Paraná. Y el Paraná contamina el Uruguay. Y los dos contaminan al río de la Plata. Y la palabra lo dice. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué? Porque se hicieron amargas. Veamos qué nos dice en Éxodo, capítulo 15, versículos del 22 al 26. Y dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Vemos eso hoy en día? Entonces Dios muestra su poder para que nosotros recapacitemos y volvamos a Él. Porque en Oseas y Jeremías dice que Dios castigará con ajenjo el pecado del hombre. Es por eso que vemos en esta tercera trompeta ese cumplimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que entender que del cielo no cae una estrella sino un astro? Entonces, si caería un astro, en la Biblia tendría que decir así: y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo un gran astro. Pero aquí en la Biblia se traduce una gran estrella.
Tenemos que entender y tener presente que en la época cuando Apocalipsis se escribió, no se hacía selecciones astronómicas actuales como hoy, porque la ciencia de la astronomía no estaba desarrollada en ese tiempo, y todos los fenómenos celestes, ya sea estrellas, ya sea planetas, ya sea aerolitos, o de meteoritos, o de asteroides, eran llamados en general astros. De manera que la palabra astros en la Biblia abarca desde el más pequeño meteorito o una llamada estrella fugaz, o si no, un aerolito o un asteroide, o si no, un planeta, o si no, las llamadas estrellas. A veces se pueden ver estrellas que a simple vista parecen una, pero en realidad son dos. A veces se ve un punto de luz y es una galaxia, o sea, no solamente una estrella. Todo eso es llamado astros, o sea que la palabra astros abarca toda esta clase de cuerpos celestes. Algunas estrellas son blancas, otras azules, otras rojas, y que los planetas giran alrededor de una estrella, que es el Sol. Esos conceptos no los había en el tiempo. Cuando se escribió el Apocalipsis, y la palabra astros en la Biblia incluye todas estas cosas. Veamos algunos versículos de cómo Dios llama a su creación que hizo en los cielos y en ocasiones los llama en conjunto. Veamos qué nos dice en Isaías. Esto pasó cuando Dios consuela al pueblo de Sión. Veamos en Isaías capítulo 40, versículo 26, y dice: levantemos en alto nuestros ojos y mira quién creó estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Se refiere a los astros que están en los cielos. Y veamos cómo los llama en conjunto. Sigamos leyendo. Y dice: Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora veamos también en Deuteronomio. Esto sucede cuando Dios advierte a los israelitas sobre la idolatría. Veamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, y dice: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo. Vemos que al final los llama en conjunto, todo como su ejército, o sea, los astros. Y siguió advirtiendo a su pueblo: no sea que seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahora, en este versículo lo dice más claro. Esto sucedió cuando Dios le da un mensaje al profeta Ezequiel para el faraón de Egipto, donde el faraón es advertido de su caída ante los babilónicos y le dice lo que ocurrirá. Veamos en Ezequiel capítulo 32, versículo 8, y dice: haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Vemos que dice todos los astros brillantes del cielo, o sea, todo. Y esto sucedió cuando los jefes de los levitas alababan al Señor y oraron. Veamos qué decían cuando oraban en Nehemías
capítulo 9, versículo 6. Y dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La palabra vivificas es que da vida. O sea, tú que das vida a todas estas cosas y los astros de los cielos te adoran. Vemos que en aquellos tiempos los planetas eran considerados estrellas que se movían. Pero ahora cuando miramos al cielo, vemos que no son estrellas, sino planetas. Y decimos, el que parece rojo es Marte. El primero que aparece es Venus. Otro que aparece bien fuerte es Júpiter. Y otro, Saturno. Ahora aquí no sabemos ni siquiera qué espacio hay entre una y otra. A nosotros nos parece que están una al lado de la otra. Y decimos que hay casi la misma distancia entre la Tierra y una de las estrellas. O sea, como que están cerca a su lado, como lo vemos desde la Tierra. Pero no es así. Está lejísimo. Imagínate si una estrella entonces cayera a la Tierra de la Vía Láctea, que es como el Sol. Porque nuestro Sol es apenas una estrella promedio entre las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, si una estrella promedio cayera, esto ya consumiría todo. Y no es así, porque Dios continúa salvando a su pueblo. Entonces podemos decir que lo que cae del cielo no es una estrella como la que nosotros conocemos, sino es un asteroide. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y déjanos ver qué te ha parecido este breve video, y déjanos un fuerte like, y compártelo también con otros hermanos en la fe. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.